Buena gente, ¿cómo va? En este video voy a simular y les voy a mostrar cómo lo hice 50.000 veces la Copa de la Liga Profesional Argentina que empieza esta semana, y les voy a mostrar lo que son los resultados que me dieron a River como el más probable campeón de este torneo. La tabla que ven en pantalla es el resultado de hacer todas las simulaciones. Les voy a contar cómo lo hice, de dónde saqué la inspiración y cómo armé todo el proceso en Python, que es bastante complicado, honestamente es una de las cosas más complejas que fui haciendo, no por el proceso en sí de la simulación, que eso suele ser bastante simple, sino cómo estructurar toda la info y cómo armar las estructuras de datos para poder simular de la mejor manera. Eso es lo más difícil, y entenderlo la verdad es una muy buena práctica para familiarizarte con Python. Esto yo ya lo hice con la Liga Profesional y con la Copa Libertadores de 2023. Por si les suena familiar, tengo un artículo en Medium hablando sobre el tema. He hecho un hilo en Twitter explicando también cómo lo hice, pero hoy voy a explicar cómo hacerlo todo desde Python. Así que capaz no me voy a meter tanto en el detalle de las cosas por detrás que llevan a la simulación. Si les interesa más en detalle ver cuáles son, primero la inspiración, que es de Jamie Analytics, que tiene un collab sobre el cual simuló la Copa del Mundo. Hoy voy a hablar sobre los términos sobre los cuales se arma el modelo, porque se simula en base a un modelo de calcular la probabilidad de que ocurran distintos eventos o resultados en un partido, en base a una ponderación entre el elo de los equipos del fútbol argentino, bueno, en este caso de cualquier equipo, y además el valor de su plantilla que sale de Transfer Market. El elo es un mecanismo usado para rankear cosas. Se puede usar para el ajedrez, se usa para el fútbol, se usa para los videojuegos, se usa para un montón de cosas y un montón de aplicaciones, en el cual cada uno de los individuos o cosas que compiten, antes de competir ellos tienen un valor asignado. Cuando dos entidades compiten entre ellas, lo más normal es que el de mayor elo sea el que gane y el de peor elo sea el que pierda. Entonces el elo se va ganando mientras más partidos jugás. Si más vas ganando y mejor es tu ranking y mejor es tu nivel, vas a tener un elo más alto. Entonces la idea es poder ponderar y como rankear con el mismo elo a los mismos equipos o entidades que van ganando cosas, y mientras más ganes, más elos tengas, entonces se pueda coincidir el nivel de cada una de las entidades en el ranking. Como el elo también depende obviamente de las rachas que se puedan tener, también es una medida como bastante sesgada, porque solamente es un número que tiene en base a jugar partidos. Por ejemplo, los que vienen de la B Nacional pueden tener un elo alto, pero porque jugaron contra rivales que son de la B Nacional, y ahora que suben de nivel y van a jugar contra gente más competitiva porque están en primera, pueden tener un elo más alto, pero eso está medio sesgado porque los rivales a los que se enfrentaron eran de menor elo. Entonces por eso es que se usa también los valores de plantilla de Transfer Market, y se usan en una proporción 70% elo, el 30% del valor de la plantilla, que ya vamos a ver cómo se hace, para poder ponderar y darte como un numerito, un elo ponderado, un elo más valoración, para que vos, eso va a ser nuestro punto de partida para arrancar la simulación. Entonces en cada uno de los partidos, cada una de las fechas de la Copa de la Liga Argentina, vamos a plantear los resultados entre dos equipos que juegan, y vamos a ver en base a su elo y al modelo que se arma, poder simular ese partido para que nos dé un resultado, un equipo ganador. Y además, por cada partido que se hace y por cada resultado que hay, el elo sube o baja, y sube en proporción a la diferencia de elo que hay entre los dos. Eso es como la breve intro, y lo que está atrás, si quieren más detalle, tienen acá el artículo, tienen el libro en Twitter. Voy a dejar también acá el collab que usó Jamie para hacer esto, que tiene mucho detalle. Yo voy a ir a Python para explicarles cómo fui sacando la info, que eso es tapiola porque el elo del fútbol argentino no es algo que esté como en muchos lados. Y después también cómo scrapeé la información de Transfer Market de manera muy simple, para que vean que todo eso se puede hacer. Así que sin más, vamos para Python, en donde voy a tener una notebook que probablemente sea una de las notebooks más largas que van a ver. Pero bueno, hay un montón de librerías. Voy a ir relativamente rápido porque ponerme a hablar en detalle sobre cada uno de los elementos de la notebook puede ser tedioso, la verdad. Hay como mucho que se puso, me ha llevado bastante como a moldar esta simulación a la Copa de la Liga, porque depende mucho el formato. Yo saqué todo de lo que tenía Jamie, que el formato de Jamie para hacer la simulación era la Copa del Mundo. Entonces en este caso, como tengo primero una fase de grupos que dura 14 fechas y que tengo dos fases de grupo, había que repensar mucho cómo hacer eso. Yo lo hice. Ahora se los voy a contar un poco cómo hacerlo y qué consideraciones pueden tener si ustedes quieren hacer esto con cualquier torneo, ¿no? Lo primero para hacer es, este es el modelo, que este modelo es de Jamie. Él mismo habla sobre que capaz no es el mejor modelo del mundo, obviamente. Y una aclaración enorme: no usen esto para apostar, loco, por favor. O sea, para mí esto, las simulaciones que hice anteriormente no dieron como un resultado tan fiel a la realidad. Está bueno como de entretenimiento para poder ver
y poder entender conceptos de simulación, pero no lo usen para apuestas. O sea, obviamente que va a dar como cosas que capaz sean un poco fieles a la realidad, pero no van a ser una medida como muy exacta. No van a encontrar en un video de un pibe random la fórmula para entender quién va a ganar el torneo. Así que está bueno, o sea, está bueno como entender el concepto de simulación. Es algo que se usa un montón para lo que es las apuestas, pero yo no me hago cargo y yo no voy a usar esto para apostar tampoco. No es lo mío. Así que el modelo, además, es muy sesgado ser un modelo y plantear una simulación en base a solo el elo y el valor de plantilla de Transfer Market, que no suele ser tan real. Y además yo esto lo estoy haciendo 10 días antes de que arranque el torneo. Entonces hay muchos cambios de plantilla y de valor de plantilla que probablemente se modifiquen. Eso va a cambiar el número de elo más valoración que se puede tener y eso va a cambiar los resultados también. Acá se tiene modelo que se usa algo relativamente simple en el cual la data que saca Jamie de acá es todos estos mundiales en el cual vos tenés el resultado del partido y además el elo de los equipos en cada uno de esos partidos. O sea, antes de jugar el partido. ¿Por qué? Porque ahí vos tenés las variables de, bueno, el elo de un equipo y el elo del otro equipo y tenés el resultado. Entonces podés tratar de explicar, che, bueno, si este tenía un elo mayor y le ganó 4-0 al que tenía un elo mucho menor, es porque el elo es significativo para determinar el resultado de fútbol. Puede haber mucha varianza, obvio, porque el fútbol es muy impredecible en ese sentido. Pero bueno, así está armado el modelo, está piola, me gustó. Bueno, acá con esto después vamos a poder simular. Y ya entrando de lleno en lo que es una parte del scrapeo de la información, porque yo lo que voy a necesitar es el elo de los equipos argentinos, que yo obviamente no lo puedo hacer eso. Entonces lo que yo fui a buscar fue alguna página que tenga esa información. Entonces vamos a encontrar que footballdatabase.com tiene el ranking de Argentina de elo. Si nosotros entramos a la página web vamos a ver que tenemos un Soccer Clubs Ranking y esto en points, o sea, si ustedes buscan en la página esto va a decir de qué es el elo. Entonces esta es la medida que tienen ellos sobre el elo actual antes de arrancar el torneo de los equipos, que tiene sentido. River, el campeón, que ganó más partidos en todo el año, tiene un elo bastante más elevado que el resto por la cantidad de partidos que ganó. Talleres, que le fue muy bien, terminó creo que segundo o tercero. Hay algunos equipos como Godoy Cruz que capaz tenían un elo muy bajo y a pesar de haber hecho un año muy bueno tuvieron un cambio significativo. Acá están como los cambios en el último año. Y bueno, hay como muchos equipos. Acá una consideración es que no están ni Riestra ni Independiente de Rivadavia, que fueron los ascendidos. Entonces ya van a ver cómo solucioné eso yo. Y de acá lo que hice yo fue hacer una request, usar Beautiful Soup para sacar el HTML y en base al HTML poder scrapear esta tablita y hacerla yo, que ahora les voy a mostrar, que me quedó algo así, ¿no? Este es el código para hacer primero la request, después Beautiful Soup para parsearlo en un HTML, después lo pasé todo a string para poder usar la función de pandas de read HTML. Y de esa manera, como en el HTML está formateado como una tabla, lo que estábamos viendo en la web, Pandas con esta función de read HTML te va a dejar entender, che, bueno, el HTML tiene una tabla, entonces te lo paso un data frame. Entonces de acá saco el DF y después armo, le cambio un par de columnas, cambio un par de cositas que estaban mal con la info que saqué y tengo este data frame en el cual tengo toda la información que estaba en la web y tengo el elo de cada uno. Después, con Transfer Market hay un apartado en la sección de torneos en donde te habla sobre el valor de plantilla de cada uno de la copa profesional. Entonces, de la misma manera, agarré Tuki, Request, Beautiful Soup y con el HTML que tenía sacado acá de Soup, me puse a buscar a ver cómo encontrar la tabla. Es un poco más complejo Transfer Market que otras. Acá yo encontré que si vos buscas en la clase de ítems, al menos en el HTML de la página esa en particular, tengo la clase de ítems, el table, y acá yo voy a tener todos los valores, el equipo y los valores de plantilla que se le asigna a cada uno. Entonces acá se puede ver HTML y después, literalmente yo lo que hice con esto fue agarrar todo el HTML y le dije tipo, che, lo quiero pasar a una tabla, pandas. Y le pregunté al chat GPT y me tiró este código. Y con ese código yo después armé acá, saco la data y después con la data hice un data frame y después con ese data frame empecé a hacer cosas sobre él porque me daba la información medio rara. Después le tuve que multiplicar por 1.000.000 o por 1000 porque estaban mal las dimensiones y me queda algo así. Con el valor de mercado total de cada uno de los equipos y de cada una de sus plantillas, ¿no? Acá Independiente Rivadavia y Riestra tiene sentido que sean los de peor valor de plantilla, pues son los recién ascendidos. Y bueno, Boca River, obviamente con unos valores de plantilla abismales. Así que bueno, acá hay como mucho cambio de nombre para hacer que las dos tablas se puedan conectar. Y en base a eso,
ya tengo las dos tablas conectadas con el valor de total del mercado y con el elo. Y acá vemos en el fondo de que como en la tabla del elo, Independiente Rivadavia y Riestra no estaban, cuando yo hago el join no me van a aparecer. Con eso, yo más adelante lo que voy a hacer es tomar el valor mínimo del elo y ponerle un poco menos a ambos, porque tiene sentido obviamente si vos estás en la primera liga de un país que tengas más elo que todo lo que están en la B. Toda esta función acá es, o sea, hay mucho que yo copié y pegué, obviamente, y después fui amoldando, que eso es una práctica muy buena para hacer y para aprender, porque vos podés tener una solución a un problema, pero vos la querés amoldar a tus datos. Entonces, sentarte y ponerte a practicar y a tratar de hacer que lo que vos viste en internet se amolde a tus datos es una práctica muy interesante y muy buena para hacer. Realmente aprendes un montón de todo. Y más con el chat GPT. La verdad que el chat GPT, para poder amoldar tus datos y para poder hacer acciones y también para preguntarle cómo hacerlo, qué significa lo que está en el código, es muy útil. Obviamente Jamie, la notebook, es clarísima. Acá yo también me dejé mis comentarios en su momento cuando lo hice para entender qué hacía Jamie, porque me llevó bastante tiempo entender al 100% qué hizo Jamie en su notebook. Todo este código es para que estos dos valores, porque acá obviamente cómo puedo ponderar yo, porque yo después lo que voy a hacer es el 70% del elo más el 30% del valor de mercado, pero eso no tiene sentido. Necesito, porque los valores son muy distintos. Entonces una de las cosas que hace Jamie es este valor de mercado total, tratar de pasarlo a una equivalencia que está cercana al elo. Entonces en base a eso hace muchas operaciones con las varianzas y con las medias de los valores tanto del elo totales como de los valores de mercado. Entonces hace esto, calculaciones con el desvío estándar de las dos métricas para medio hacerlos a escala, pasarlo a valores más cercanos a lo que es el elo. Entonces esto es lo que hace esa magia. Y después, obviamente yo acá, full copiado y pegado, terminás con algo así, ¿no? Si ven el ranking va a ser el mismo orden, pero acá los valores y las proporciones son mucho más chicas, pero se guardan como cierta relación, son fieles entre sí. Entonces, de ahí, bueno, acá lo que hice fue rellenar con 1400 en los que no tenían elo, como les había comentado, y después ahora sí unirlos ambos para así ya tener los dos valores, tanto del elo como del valor de mercado ponderado. Estoy yendo muy rápido, pero bueno, creo que se va entendiendo y si lo van viendo con la notebook de Jamie se va a entender también. Entonces acá dejo un par de comentarios. Por suerte esta notebook está muy comentada, obviamente yo se las voy a dejar en mi repositorio de GitHub, y también si tienen alguna pregunta hay un canal de Discord en la descripción donde pueden preguntar. Entonces acá esto es cómo se arma la ponderación entre elo y valor de mercado, que acá si ustedes quieren tomar un valor más particular, o sea como no tomar el 70%, lo pueden cambiar desde acá en la notebook cuando la hagan y poder usar 50 y 50, aunque tenga más preponderancia el valor de mercado que el elo. Eso depende de ustedes, pero bueno, esto lo que hace es poder multiplicar el valor del elo y el valor de mercado en cada uno para obtener estos valores acá, ya con que esto va a ser el definitivo, ¿no? Entonces acá este va a ser el valor del elo ponderado o de la métrica que nosotros vamos a usar para empezar a simular. Bueno, hubo un quilombo de información para llegar hasta este dato, que normalmente suele ser lo más difícil. Después ustedes van a tener esto, o sea, bueno, esto yo lo hice para cuando subí el hilo a Twitter, para hacerlo más visual. Y acá es donde viene la recontra magia del muchacho Jamie, con un par de funciones que hablan sobre simular partidos en base a que vos le pases un fixture en el cual, o un DF de equipos en el cual cada uno de los equipos tiene que ser el equipo y el valor del elo, y que vos le puedas pasar el valor de ambos equipos en el nombre y en el elo. Porque ¿qué? Es lo que termina haciendo esto es agarrar los elos de scores del fixture que está acá, y después agarra con esos scores, que van a ser dos, predecís cuál va a ser el resultado. Entonces esto con el valor de los celos va a tratar de predecir, y bueno, toda la función, si nosotros usamos la función de simulate matches y le pasamos dos valores, vamos a ver que el score devuelve un 7-0. Y si yo esto lo voy corriendo, el resultado siempre va a variar, pero, o sea, como el modelo predice en base al valor del elo, como el elo es mucho mayor, de 2000 a 1000, siempre va a dar, bueno, en la mayoría de los casos, si yo empiezo a hacer esto así, 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 sucesivamente vamos a tener como todas las simulaciones que nosotros queremos hacer sobre ese partido.
Entonces obviamente si yo acá tengo valores de elo iguales, los resultados van a ser muy ajustados y probablemente se alterne mucho entre empates, entre victoria del visitante, etcétera. Eso lo pueden ir viendo, está bueno, o sea, porque depende solamente el valor del elo o del elo ponderado en este caso, y te da una simulación de un partido y te da un resultado aleatorio, pero en base al modelo que se armó. Entonces esto está buenísimo. Esto ustedes pueden ir haciendo cualquier cosa, o sea, porque ahí vieron un 4-0, un 3-1, o sea, son resultados que entre dos equipos que están muy parejos ocasionalmente pueden pasar, no va a ser lo más normal. Mientras más vayas simulando, más hacia lo que la probabilidad dice va a ir. Es el mismo ejemplo de si vos tirás 100 veces una moneda, va a salir 50 veces cara y 50 veces seca. Es el mismo concepto y mientras más repitas ese proceso, más cercano a 50% va a dar la probabilidad de una o la otra. Después, una cosa que hace Jamie es entender quién ganó el partido con esta función de getWs. Salió muy mal. Y después también esta función getAdjustments, yo les digo por si ustedes la quieren utilizar después, calcula el valor ajustado del elo después del partido y en base al resultado, obviamente. Porque si en este caso yo tenía dos equipos con 2000 y yo simulo y ganó el equipo visitante probablemente para el próximo partido tenga este valor de elo 2010 y este baje a 1990, ¿no? Entonces esto, los ajustes del elo son cosas que se van a ir concatenando a medida que se va simulando. Entonces, como esto es un formato de fecha, lo que nosotros calculamos como valor de elo ponderado es el inicio de la simulación. Después el elo se va a ir ajustando y se va a terminar con un elo a final del torneo distinto. Eso está muy bueno de lo que hace, de lo que hizo Jamie, y es lo que hace esta función de getEloAdjustments. Entonces de ahí lo único que me faltaba a mí es armarme un fixture, porque yo necesito una estructura de datos de fixture para entender en cada una de las fechas cuáles son los enfrentamientos, porque yo les dije de que para poder correr la función voy a necesitar el elo y el nombre de los equipos. Entonces yo de Wikipedia agarré y con la función de readHTML sale fácil, busqué cuál es la tabla que tiene los valores de la zona A y de la zona B para los partidos. Entonces, de la fecha 1 estaban, o sea, se podía sacar entonces alguna funcioncita, en este caso la ven acá, para poder armarme todo un data frame en el cual yo pueda tener un data frame o al menos la estructura de datos que necesito para armarme el torneo entero. Entonces, en este caso yo lo primero que hice, porque yo tengo todos los partidos en Wikipedia, pero no están categorizados por fecha en la misma línea. Entonces, eso es algo que yo le agregué. Y acá vamos a ver en DF torneo cómo yo tengo local y visitante y el número de fecha, y voy a tener 196 rows, que van a ser los 196 partidos que se van a jugar, con el fixture entero. Entonces yo acá voy a tener un data frame que después lo voy a pasar a formato de lista, ya van a ver, para poder saber, bueno, son 14 partidos, entonces yo tengo que hacer toda la simulación de, por la primera fecha, tener los elos e ir guardando e ir calculando todo eso. Es un quilombo, pero bueno, se va haciendo. Entonces, de vuelta, mucho equivalencia de nombre, porque tanto en Wikipedia como en Football Reference o Football Database, perdón, y como también en Transfer Market, los nombres estaban, tipo, no eran consistentes. Entonces yo siempre agarré y tuve que empezar a reemplazar para dejar los nombres tipo iguales en todos lados y que se puedan unir. Entonces de esta manera yo agarro y de la fecha 1, por eso me servía tener una columna que me indique el número de fecha, voy a armar un array con local y visitante para que quede de esta manera, ¿no? Y después yo lo que voy a hacer es armar los equipos, los nombres y los fixtures, tipo para saber cuándo son las fechas, para tener, para después agarrar, hacer una función de simular una fecha, en este caso, que esta la armé yo, porque en la cosa de Jamie no está el tema de simular fecha. Pero yo lo que agarré es, bueno, los fixtures van a ser el fixture de esa fecha. Y el All Groups DF ya lo vamos a ver, pero es un DF en donde se van guardando todos los resultados. Entonces, esto de results va a simular por cada partido que vimos allá, o sea que vimos la función, y lo que va a hacer por cada una de estas listas, porque acá se ve que esto es un array que es una lista de listas. Entonces va a ir iterando por cada elemento de la lista grande, y cada elemento de la lista grande es un partido en particular, ¿no? Va a agarrar un elemento de la lista y va a decir, tengo estos dos equipos y tengo los valores del elo, y yo con eso voy a poder simular los partidos usando esta función. Y con eso voy a tener el array de resultados que, como vimos, me devuelve la cantidad de goles que marcó el primero y el segundo, y con eso hago todas estas funciones que quedan acá
para poder primero sacar la cantidad de goles a favor, la cantidad de goles en contra del visitante y del local. Después agarro los celos y después, bueno, acá uso lo mismo con los celos, que después se usa para simular. Y después, obviamente, acá se calculan las victorias y las derrotas y los empates. Después también, obviamente, agarro con la función que les había dicho quién ganó y quién perdió. Y después, obviamente, agarro el elo ajustado. Y todo eso lo meto en un data frame de All Groups DF que me va a devolver el resultado. O sea, me va a devolver el data frame después de correr esa fecha. Entonces, si yo lo quisiera hacer solo para una fecha, acá tenemos lo que es el DF list, que es el DF que se va a terminar usando. Bueno, las columnas que acá vemos, ¿no? Entonces, si yo simulo una fecha, con los partidos que hay en la primera fecha, me van a dar estos resultados, ¿no? Tengo el equipo, tengo la cantidad de puntos, tengo los goles a favor, los goles en contra y el elo ajustado que le quedó. Y obviamente la diferencia de gol. La función de simular una fecha hace todo esto, ¿no? Entonces, como ya puedo simular una fecha, puedo simular 14, ¿no? Entonces, agarro y hago, en vez de usar el fixture de una fecha, uso el fixture de todos, el total. Entonces, por cada una de las fechas, que acá voy agarrando el DF fecha, armo el fixture en base al DF fecha y a la fecha. Y con cada una de las fechas voy armando este data frame. Porque lo que va a hacer la función, si vos le pasás un DF como este, es en vez de hacer uno nuevo, lo va a ir sumando. Entonces yo voy teniendo como la concatenación de toda la fecha. Y de esa manera es que yo puedo armar este DF test. Y este DF test me devuelve lo que es una simulación de un torneo. Obviamente acá ustedes dirán tipo, che, ¿y las zonas? Bueno, eso es un tema aparte que lo vamos a ver ahora, pero como el fixture está hecho por zonas, se jugaron todos los partidos de la zona, lo único que tengo que hacer es que esta tabla se pueda separar en dos en base a las zonas, ¿no? Y obviamente acá los resultados de la simulación de solo una pueden ser bastante raros, como Independiente sacando un punto y Banfield saliendo campeón, tipo eso no pasa. Pero bueno, o sea, como dije, tipo, puede haber resultados aleatorios si corres una sola vez la simulación. Cuando la corras 50.000 se va a tender a ser como más normal. Entonces, yo acá lo que hice para hacer las zonas A y B es saqué de la misma página de Wikipedia cuáles son los equipos de la zona A, de la zona B. Hice también un DF de equivalencias como el de atrás. Y armé un data frame con los equipos de la zona A y la zona B. Todo eso para armar toda esta tramoya que ven acá arriba y poder unir ambos data frames. El data frame del torneo que habíamos visto arriba y con una columna de zona. Entonces yo voy a poder ordenado de datos en base a las zonas. Veo que la zona A termina así y después la zona B termina así. Con la Lanús último. Espero que no vayamos a la B porque me voy a matar. Así que nada. Entonces, esto es como una simulación. O sea, espero que hayan entendido cómo yo fui planteando el problema del problema más básico. Tipo, che, bueno, ¿cómo corro un partido? Y ahí entiendo cómo correr un partido. Después, bueno, che, ¿cómo corre una fecha? Y ahí empiezo a ver cómo a simular una fecha. Entonces ahora que pude simular un torneo entero, digo tipo, bueno, che, ¿cómo simulo 50.000 torneos enteros? Así que acá llegamos hasta esto. Bueno, una cosa, yo acá hice un par de simulaciones. La simulación de 50.000 lleva una barbaridad de tiempo. Yo usé 50.000 honestamente para ponerlo en el título del video porque queda mejor que 5.000. Pero honestamente los resultados de 5.000 a 50.000 no cambian mucho, no difieren. Entonces yo la mayoría lo hice con el de 5.000. El de 50.000 realmente daba los mismos resultados. Solo unas pequeñas diferencias en porcentajes, pero no significativas. Esta es la función en la que yo simulé todo el torneo. En la cual, bueno, hasta acá, que es lo de simular torneo, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces después yo lo que hice fue, tengo que juntar, hacer 2 DFs por cada uno de las zonas para poder tener después algo que se calcula más arriba, que es el tema de los placings. Cuando yo tenga toda la lista de los DFs y de todas las simulaciones, porque por cada una de las simulaciones y por cada uno de los data frames, con esto así total, yo eso los voy a guardar en una lista y después se puede calcular el promedio de posición por cada uno de los equipos, ¿no? Que es lo que hace esto. Esto va a buscar por equipo en equipos dentro de lo que es equipos en zona A, porque eso se arma una variable de equipos en zona B y zona A. Entonces, se agrupan por posición a los equipos y se calcula la probabilidad de que terminen cada uno de esas posiciones, que es lo que hace esta función. Entonces, esta función acá, por ejemplo, te da
¿Cuál es la probabilidad de que Belgrano salga primero, segundo, tercero, cuarto? Y así sucesivamente y con todos los equipos, ¿no? Boca tiene un 2% de terminar último y un 14% de terminar, casi 15% de terminar puntero de su zona. Y así con todos los equipos. Entonces se llega a un data frame de este estilo, en el cual yo tengo cada uno de los equipos y cada una de las posiciones. Y esto te da los porcentajes de probabilidad de terminar de cada uno de esos equipos en cada una de las posiciones. Por ejemplo, Central Córdoba tiene menos de un 2% de terminar primero y un casi 17% de terminar último. Y así por todas las posiciones. Obviamente, una cosa es más probable que la otra, pero bueno, se puede ordenar. En base a esto, yo puedo sacar, estos 4 equipos son los más probables que terminen clasificando a la siguiente fase, ¿no? Lo mismo con la otra zona, saco este de F Placings, en el cual el procedimiento es el mismo. Independiente de Rivadavia, la verdad, tipo, en base a esta simulación no está muy bien, pero tampoco está Rosario Central, que no tiene sentido, porque Rosario Central salió campeón de la Copa de la Liga. Pero bueno, es lo que tiene la simulación. Entonces con eso yo puedo sacar los celos de los clasificados, que eso me va a servir para hacer todo lo que sigue, ¿no? Porque yo puedo armar este fixture, como ustedes habrán visto, yo en toda la simulación uso un array de fixtures, o al menos como el mismo formato de información para pasarle a la función que simula partidos. Bueno, básicamente el equipo y el elo del equipo. Entonces yo con esto armé los fixtures de clasificación en base a que el primero de la zona A tenga que jugar con el cuarto de la zona B y así sucesivamente. Entonces por cada uno de los resultados del torneo te da esto. Y de esa manera yo fui haciendo, fui guardando todos los clasificados en una lista para calcular las probabilidades, los que llegaron a semis, los que llegaron a la final y los que ganaron. Que es todo acá abajo. Porque esto, acá se ve que se usa una función de Similar Round, que la vamos a ver acá. Similar Round está más orientada a tener un partido random en una llave de torneo, y en base a eso termina siendo lo mismo. Termina usando la función de simular partidos y la función de getWs y la de elo adjustments. Pero bueno, como acá no le interesa tanto quién ganó o quién perdió o cuántos goles metió y todo eso, hace menos cosas que la de simular una fecha o simular el torneo. Entonces con eso yo voy a usarlo porque si yo simulo la ronda, por ejemplo, acá yo tengo con los fixtures de clasificación que están, por ejemplo, acá arriba en 1. Si yo hago esto y tengo Racing Talleres, yo puedo usar el Similar Round para obtener los resultados de la simulación de eso, ¿no? Talleres ganó, Boca ganó y además me devuelve el elo con el cual ganó, para así yo puedo entrar en la siguiente simulación, ¿no? Porque, o sea, si yo cada vez que haga esto, tipo, va a calcular cosas distintas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se simula de la misma manera, se arman las semifinales, en la cual yo con las semis voy a hacer el mismo array de fixtures y puedo simular de la misma manera los partidos, ¿no? Y acá exactamente lo mismo, ¿no? Simular, puedo simular lo que quiera y después obviamente puedo hacer lo mismo con la final. Para eso sirve la función de Similar Round. Entonces acá lo que yo tendría es, por ejemplo, quién ganó en esta simulación, que fue Talleres, en este caso, ¿no? Entonces, yo con eso, lo que hice fue, bueno, puedo armar esa simulación y meterla como en toda la lógica, ¿no? Y cada uno de los que gana, tipo que acá yo voy a obtener el ganador, los que llegan a la final y los que llegan a la semi, los puedo meter todos en una lista y usar el mismo razonamiento de calcular las probabilidades de cuánto sale cada uno de los jugadores y de las ocurrencias. Por ejemplo, de la simulación que yo corrí, del 5000, en este caso, la frecuencia de ganadores es esta. River ganó 717 veces de 5000 el torneo. Independiente Rivadavia ganó 34 en base a la simulación, que pueden ocurrir. Y así, tipo, tengo cada uno de las ocurrencias de estos. Después, lo mismo con la llegada a finales. Independiente Rivadavia llegó 72 veces, River 1175, una barbaridad. Y esto es de clasificados, ¿no? Tipo, ¿cuál es la probabilidad de clasificar? De la misma manera. Entonces, yo con esto tengo la cantidad de veces que en la simulación ocurrieron estas cosas, y eso es lo que yo terminé armando en una tabla como la que vimos al principio. Armo un data frame por cada una de las ocurrencias, lo junto todo y de esa manera, bueno, yo acá me exporté y hice la tabla en otro archivo, pero si volvemos vamos a ver de que tiene exactamente lo que yo calculé, ¿no? La probabilidad de clasificar de River y de todos los equipos, de llegar a la final y de salir campeón. Como River fue el que más llegó a las finales y el que más salió campeón en la simulación,
es el que tiene más probabilidad de salir campeón, ¿no? Y de esta manera es que se hace la simulación. Es bastante complejo el proceso porque tenés que entender mucho el formato del torneo y cómo manipular la info. Si les interesa, obviamente pueden amoldar la información a lo que dicen ustedes. A mí me sirvió un montón de práctica para hacer esto, porque ya después me quedó como muy claro y puedo amoldar la información a cualquier torneo, a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana, lo podría hacer. Así que nada, esto termina siendo la tabla y esto termina siendo todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gusta mostrar todo lo que hago y cómo lo hago. Entonces esto capaz es algo de simulación, es mucho más para contenido. Sé que a alguno le puede buscar el pelo al huevo para usarlo en apuestas. Yo no lo recomiendo porque no es una simulación muy fiel. Tiene en cuenta 2 variables nomás. Entonces no lo recomiendo para nada. Pero bueno, hagan lo que quieran. Les voy a dejar todo lo que yo había usado en la nota en Medium, el hilo en Twitter, que probablemente arme otro hilo en Twitter cuando empiece la Copa de la Liga Profesional. Y eso va a ser todo por el video de hoy. Si llegaron hasta acá, bueno, se van a poder suscribir o ver el video anterior. Y además en la descripción están todos mis links y va a estar el link al Discord que abrí hace no mucho, donde me pueden preguntar por cosas de esta índole o de cualquier otra cosa. Así que, chau chau.